En conmemoración al Día del Bombero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que para el próximo año se destinará una partida especial en el presupuesto para dotar de equipamiento, vehículos y más estaciones al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Añadió que lo que queda de 2019 se atenderán aspectos más inmediatos, pero el 2020 será el año de los vulcanos capitalinos. Pero pues vamos convirtiendo también el 2020 en saldar esta deuda histórica que tiene el gobierno de la ciudad con los bomberos, para que podamos estar bien equipados. Lo vamos a ir haciendo poco a poco y que realmente pues ese heroísmo que entregan todos ustedes también sea valorado por la jefa de gobierno a partir pues de todo el apoyo que requieren. Así se comprometió con los vulcanos en el patio del Museo de la Ciudad de México, donde se reconoció a los elementos más veteranos de la corporación y se realizó un pase de lista de los 90 bomberos caídos en el ejercicio de su deber. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recibe diariamente en promedio 150 llamadas de auxilio. Durante el primer semestre de este año y con la entrada de la nueva administración, la primera acción a realizar fue el poner orden administrativo combatiendo las malas prácticas sindicales. Los bomberos hoy están recuperando su orgullo, su libertad en su trabajo, no están siendo sometidos por un dirigente sindical, se acabó la venta de uniformes, la venta de plazas, y eso pues la verdad es muy bueno. Los reconocimientos fueron en categorías como valor, mérito ejemplar, mérito social y aportación tecnológica. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.